Estamos de regreso, queridos hermanos, listos ya para estudiar la palabra de Dios. Y como bien ya te diste cuenta en el título de esta noche, vamos a empezar una serie de estudios donde vamos a poder estar estudiando la vida de este personaje llamado David, ¿verdad? El famoso rey David, el famoso rey de Israel, un personaje sumamente importante para cada uno de nosotros, porque sabemos que de esa línea, ¿verdad?, terminó naciendo el Mesías, que es Jesucristo. Entonces va a ser una serie, creo yo, muy interesante, porque no solamente nos vamos a enfocar en todo lo bueno del rey David, sino que también vamos a ver lo malo de este personaje, ¿verdad? Sus pecados, las malas decisiones que él cometió, algunos asesinatos que él hizo, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que irnos preparando para este estudio, porque es un personaje sumamente interesante y yo me he dado cuenta que David es un personaje que despierta diferentes sensaciones en las personas, ¿verdad? Entonces es un personaje en la Biblia muy importante para cada uno de nosotros y hoy recién vamos a empezar con la introducción, ¿verdad? No sé cuánto vaya a durar, pero yo imagino que va a durar varias semanas. Entonces, pues no nos perdamos ninguno de estos, ninguno de los capítulos para que sigamos al hilo de este personaje llamado el rey David. Ahora, el rey David es un personaje tan interesante y tan importante que justamente es de llamar la atención que siendo un hombre tan importante dentro de la Biblia o dentro de la cultura judía y hebrea, si te has dado cuenta o si te has puesto a pensar, en toda la Biblia solamente tenemos al rey David, es justamente con este nombre, ¿verdad? No hay ningún otro David en la Biblia más que el cual habla Primera de Samuel, Crónicas, y bueno, se hace referencia más adelante también en el Nuevo Testamento y en otros libros, ¿verdad? Pero es de llamar la atención, ¿verdad? Como siendo un nombre tan importante en la Biblia, solamente vemos un nombre con este nombre, ¿verdad? Por ejemplo, la primera vez que se menciona es en Ruth, capítulo 4, versículo 17 y versículo el 22 también. Ahí es la primera vez que se menciona a David en la Biblia. Ruth 4, 17 dice, y le dieron nombres las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Aquí es el primer versículo donde aparece David, ¿verdad? Aquí ya nos da el nombre de su padre, que es Isaí. Y el padre de Isaí, Obed. Fíjense cómo se repite en el versículo 22, Ruth 4, 22. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Después de ahí, ya nos tenemos que saltar a Primera de Samuel capítulo 16, donde ahí ya empieza la vida de David, o entramos como este hombre entra en la escena, en la historia bíblica. Por ejemplo, quiero que veamos un versículo en Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7, dice así, pero el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el Señor mira lo que está delante de sus ojos. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Fíjense en las instrucciones, ¿verdad?, que le da Dios a Samuel cuando iba a ir justamente a la casa de Isaí y empiezan a desfilar todos los hijos delante de él. Dios le da esa instrucción a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque dice Dios, yo desecho todo eso. El Señor no mira lo que mira el hombre, dice el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero importantísimo, hermanos, Dios mira el corazón.
¿verdad? Y sabemos que Samuel termina eligiendo a David. Ahora, hermanos, David es un personaje, podríamos decir, extraordinario, ¿verdad? Es un personaje fascinante, por así decirlo, ¿verdad? Nosotros vemos su vida en la Biblia y podemos decir que sus acciones ponen de manifiesto, ¿verdad? Que David era una persona intensa, David era una persona firme, David era una persona decidida, David era una persona arriesgada, era una persona visionaria, era una persona intrépida y también era una persona aventurera, ¿verdad? O sea, hombres como él en la Biblia, pues hay muy pocos, ¿no? Y por eso te decía que despierta pasiones intensas, tanto en hombres como mujeres. Ahora, es muy interesante que justamente David significa amado. Esto significa este nombre, amado. Entonces, no es coincidencia, ¿verdad?, que es un personaje tan amado por distintas personas en el cristianismo y déjame decirte también fuera, ¿verdad?, del cristianismo. Es un personaje, hermanos, utilizado no solamente dentro del ámbito cristiano, sino también es un personaje que se ha utilizado en la literatura, ¿verdad? En la literatura hay muchas obras relacionadas al rey David, ¿verdad? Podríamos mencionar algunas, pero no lo vamos a hacer por el tiempo, pero en la literatura es un hombre que se utiliza muchísimo. En el cine también, ¿verdad? Se han hecho películas acerca del rey David, no solamente en el cine, en la literatura, sino también en la música, ¿verdad? En la música hay cánticos que hacen referencia al rey David. No solamente en la música, también en la televisión. ¿Verdad? En la televisión hay una compañía muy famosa llamada NBC que justamente hace mucho tiempo creó una serie llamada Reyes y justamente esta serie hablaba o hacía referencia acerca del rey David, ¿verdad? No solamente en la televisión, también en las esculturas, ¿verdad? Que mucha gente ha hecho, ¿verdad? Por ejemplo, Donatello, Antonin Mercier, Andrea del Verrocchio, han hecho esculturas acerca del rey David. O podríamos mencionar la más famosa de todas, ¿verdad? La más monumental, la que hizo Miguel Ángel, ¿verdad? Acerca de este personaje llamado Rey David. Entonces nos damos cuenta que es un hombre que despierta sentimientos intensos en la vida de las personas y que no solamente los cristianos hacen referencia a él, sino que también las esculturas, la televisión, la música, el cine, la literatura, etcétera, hacen referencia al rey David, ¿verdad? Ahora, pues tenemos la ardua misión de poder estudiar a este personaje tan intenso y que despierta distintas cosas en las personas, ¿verdad? Como te dije al principio, hermanos, vamos a ver tanto lo bueno como lo malo, ¿verdad? Vamos a mostrarlo tal cual la Biblia lo muestra a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ver todo lo bueno y vamos a ver todo lo malo acerca del rey David. ¿Qué tenemos como propósito, hermanos, al estudiar a David? ¿Verdad? Bueno, vamos a estudiar las complejidades de su vida, vamos a ver sus aspiraciones, vamos a ver sus proyectos, vamos a ver sus triunfos, pero vamos a ver también sus derrotas, sus ansiedades, vamos a ver los pecados también del rey David. No tenemos la intención de mostrar a un David piadoso y consagrado solamente, ¿verdad? Sino presentarlo tal cual el rey David fue. Las acciones que la Biblia nos expone acerca de este personaje. A ver, hermanos, si somos honestos, la Biblia no solamente presenta a David como el dulce cantor de Israel. En la Biblia también vemos que David fue un hombre lleno de conflictos, contradicciones, pecados, incertidumbres, complicaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a estudiarlo tal cual la Biblia lo presenta.
Vemos a este personaje llamado David, lleno de logros, limitaciones también, virtudes, pero también defectos, ¿verdad? Entonces yo creo que va a ser un estudio sumamente interesante, ¿verdad? Y para ir agregando a todo esto más introducción a su vida, pues ya mencionamos que el padre de David se llamaba Isaí y el abuelo se llamaba Obed, pero la Biblia también nos enseña que el rey David nació en Belén, ¿verdad? Recordemos que ahí también nació Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Salvador. Ahora, David nació en Belén. De hecho, ahora que estuvimos en Israel, uno puede visitar ese lugar donde se llama el campo o el Valle de los Pastores, donde en ese lugar pues justamente los pastores pastoreaban a las ovejas, y es un campo un campo muy grande, ¿verdad? Bueno, justamente ahí en Belén David nació, ahí vivió también David, y ahí aprendió, ¿verdad? Ahí se desarrolló como un pastor, ¿verdad? Y también vemos que fue en Belén como David empezó a desarrollar la habilidad que él tenía por la onda, y vemos que también ahí escribió algunos de sus primeros salmos o algunos de sus primeros poemas, ¿verdad? También David es muy importante, hermanos, porque es una figura mesiánica en la Biblia, ¿verdad? Entonces, fíjense qué importancia este personaje para cada uno de nosotros, ¿verdad? Fíjense, si vamos al Salmo capítulo 23, versículo 5, la parte B al versículo 6, dice así: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días, ¿verdad? Salmo de David. Quiero que vayamos a 1 Samuel, capítulo 16. Vamos a leer ahora el versículo 11, la parte B al versículo 12. Recordemos que hoy es una introducción, ¿verdad, hermanos? 1 Samuel 16, 11b al 12. Dice así: y dijo Samuel a Isaí, envía por él. Está haciendo referencia a David, ¿verdad? Porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es, ¿verdad? Porque este es. Vamos a empezar a estudiar, hermanos, a este personaje. Como te decía, la vida del rey David empieza en 1 Samuel, capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 13 más o menos. Ahora, David entra en la escena en una época que estaba llena de violencia, ¿verdad? Había una crisis internacional, había mucha desorganización, había una desorientación nacional, por así decirlo, y justamente en medio de todo este caos es donde el rey David entra en escena. Ahora, fíjense que la primera afirmación o la primera noticia que tenemos de David en la Biblia, pues es muy, muy positiva, ¿verdad? Y justamente nos prepara el camino para todos los triunfos, logros y toda la popularidad que el rey David tenía. Dice en el versículo que acabamos de leer que David era de buen parecer. Era de buen parecer. ¿Qué quiere decir esto? Que David era un hombre elegante, era un hombre de buena presencia. Era una manera, esta expresión de buen parecer es una manera de darnos a entender a cada uno de nosotros que David caía bien, ¿verdad? Que David era un hombre agradable, ¿verdad? Agradable, era de buen parecer. Hermanos, el nombre David aparece en más de 1000 ocasiones en la Biblia hebrea.
¿verdad? En más de 1000 ocasiones en la Biblia hebrea y más o menos como 60 veces en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, un hombre sumamente importancia en la historia bíblica, ¿verdad? Estudiemos o veamos un poquito acerca de la familia de David, ¿verdad? Si nos vamos a lo que la Biblia nos va narrando, dice en Ruth capítulo 4, versículo 18 al 22, no lo vamos a leer, pero si lo quieren apuntar como referencia, nos damos cuenta que David era bisnieto de Boaz, ¿verdad? Era bisnieto de Boaz y de Ruth, y que justamente era nieto de Obed, como ya lo leímos hace rato, ¿verdad? También la Biblia nos dice que David era el más joven de todos los hijos de Isaí. Recordemos cómo cada uno se iba presentando delante de Samuel y hasta el final dejaron a David, que estaba en el campo, ¿verdad? Pastoreando a las ovejas, ¿verdad? Entonces su padre era Isaí, era bisnieto de Boaz y de Ruth, era nieto de Obed y era el más joven, el más chico en la familia de Isaí, y que todos ellos provenían de Belén, ¿verdad? Ahora, la Biblia no nos habla acerca de quién fue la madre de David. ¿Verdad? En la Biblia no vamos a encontrar quién fue la mamá de David, pero el Talmud, o según el Talmud, indica que fue Nitzebet, ¿verdad? Nitzebet. Eso es lo que dice el Talmud de quién fue la madre de David, ¿verdad? Entonces, como te dije, la Biblia no lo dice, pero sí nos damos cuenta, pero el Talmud dice que según Nitzebet fue la madre del rey David. Si vemos la Biblia, nos damos cuenta que más o menos David tenía entre 6 o 7 hermanos, para 6 o 7 hermanos. Por ejemplo, vayamos a 2 de Samuel, capítulo 16. 2 de Samuel, capítulo 16. Dice versículo 5 al versículo 8. Y vino el rey David hasta Beurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario, ¿verdad? Eres hombre sanguinario. Vamos ahora a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 2. Versículo 13. Dice así: e Isaí engendró a Eliab su primogénito, el segundo Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem, el séptimo David. ¿Verá? El séptimo David. ¿Verá? Aquí por esta razón decimos que David tenía alrededor de 6 o 7 hermanos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no sabemos si 6 o 7 hermanos? Porque cuando uno lee Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 1 al 10, da la impresión de que David era el octavo hijo en la familia de Isaí, ¿verdad? Ahí nos da a entender que él era el octavo, ¿verdad? El número 8.
Pero cuando leemos Crónicas, ¿verdad? Y se menciona la lista de los hijos, justamente como acabamos de leer, se dice que David era el séptimo, ¿verdad? El séptimo. Entonces, por eso decimos que tenía alrededor de 6 o de 7 hermanos. Ahora, ¿cuál es la explicación para esta diferencia entre Samuel y Crónicas? Bueno, es lo más probable que en la lista de Samuel, cuando se dice que llegaron los 7 hijos de Isaí ante el sacerdote, ¿verdad? Que era Samuel, ya la Biblia esté aludiendo a todo el grupo familiar, incluyendo, ¿verdad?, ya ahí en esos 7 al rey David, justamente como en Crónicas se está mencionando. Ahora, hermanos, si ellos eran 7, o si David, como dice aquí la Biblia, fue el séptimo, sabemos que la Biblia no tiene nada, no hay coincidencias en la Biblia, ¿verdad? Tener 7 hijos en la antigüedad o en esta época era justamente una forma simbólica y literaria de afirmar que alguien tenía una familia buena, una familia adecuada, una familia completa, y que justamente el séptimo hijo gozaba de una bendición especial, ¿verdad? Entonces, justamente vemos que David era el séptimo, lo vemos seguramente por todas estas razones, ¿verdad? Sigamos aprendiendo más la forma de introducción acerca de la familia de David. Si nosotros leemos la Biblia de forma cuidadosa y nos ponemos a estudiar la genealogía del rey David, hermanos, hay algo muy interesante, ¿verdad? Porque cuando estudiamos los ancestros de David, nos damos cuenta que no todos eran israelitas, ¿verdad? No todos en su genealogía eran israelitas. Por ejemplo, algunas mujeres aparecen en esa genealogía. Ruth era una mujer moabita, por ejemplo. Tamar era una mujer cananea. Entonces, fíjense, para los judíos, pues su genealogía era algo muy importante. Y nos damos cuenta que parte de la genealogía de David es que no todos sus ancestros eran israelitas, ¿verdad? ¿Qué nos da a entender todo esto, verdad? Todo esto lo vamos a ir estudiando a medida que vayamos estudiando más su vida. Ahí estamos dando una introducción. ¿Pero qué nos enseña todo esto, verdad? Aquí ya vemos el interés divino, el interés de Dios, ¿verdad? De forma internacional, vemos su plan internacional hacia el mundo. No vemos su plan solamente hacia los israelitas, hacia los hebreos, hacia los judíos, sino que ya vemos en su propia genealogía que aparecen mujeres que no eran israelitas, vemos el alcance divino del plan de nuestro Dios. Podríamos decirlo así, desde muy temprano las narraciones escriturales se manifiesta esta visión universalista de la revelación divina, ¿verdad? Que incorpora personas de culturas y pueblos que no son descendientes de Abraham en la historia de la salvación. Esto alcanzándonos a cada uno de nosotros que no somos judíos. Entonces, si vemos su genealogía, nos damos cuenta de que no todos eran hebreos. Hablemos más acerca de la familia de David, ¿verdad? Bueno, hermanos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, David tuvo 8 esposas que nosotros podemos identificar con nombre, ¿verdad? 8 esposas que nosotros podemos identificar con nombre, ¿verdad? Y con 7 de ellas David tuvo hijos. Por ejemplo, de las más conocidas, ¿quiénes fueron? Abigail y Betsabé. Fueron las 2 esposas más conocidas del rey David. Aparte de ellas 2, también estuvo con la hija de Saúl, que se llamaba Mical, del cual dice la Biblia que de ella no tuvo descendencia, ¿verdad? Ahora, si vamos a Primera de Crónicas, capítulo 3, Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 9, fíjense lo que dice. Primera de Crónicas 3:9. Dice: todos estos fueron los hijos de David,
sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Pasemos al capítulo 14. Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 3. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y engendró David más hijos e hijas. Fíjense, hermanos, según estos dos versículos, o según la narración bíblica, la Biblia nos está indicando que David tuvo mucho más mujeres y concubinas con las cuales posiblemente tuvo más hijos. Entonces, son 8 mujeres que nosotros podemos identificar con nombre de quiénes fueron sus esposas, pero la Biblia nos está diciendo que David tuvo más de 8 mujeres. ¿Verdad? Como te decía, hermanos, al principio, en este estudio vamos a ver tanto lo bueno como lo malo. Vamos a ver todo acerca de la vida del rey David. Entonces, si hacemos una lista, hermanos, de todos los hijos que aparecen en la Biblia, nos damos cuenta que son alrededor de 19 hijos. 19 hijos y una hija, los que podemos identificar en la Biblia. Pero según lo que acabamos de leer, posiblemente haya tenido más hijos. Por ejemplo, ¿quiénes son las esposas que aparecen con nombre en la Biblia acerca de David? Mical, ¿verdad? Que era de la descendencia de Saúl. Dice la Biblia que con ella no tuvo hijos. También vemos a Abigail, ¿verdad? Que ahí tuvo a su hijo Daniel, también conocido como Kielab. También vemos a Ahinoam, vemos a Maca, vemos a Git, vemos a Abital, vemos a Egla, vemos a Betsabé también, que es una de las más famosas, que de Betsabé justamente nació Samúa, Sobab, Natán, y ahí viene también Salomón, que después de David fue rey también de Israel, ¿verdad? Entonces son las 8 esposas que aparecen con nombre en la palabra de Dios. Y como te decía, hermanos, más de 20 hijos posiblemente tuvo el rey David. Entonces nos damos cuenta por medio de la historia que David era un hombre importante. David fue el rey más prominente, más destacado de Israel, ¿verdad? Entonces es un personaje que podríamos decir que une el pasado con el futuro. Ahora, hermanos, es muy interesante el versículo que leímos hace rato en 1 Samuel capítulo 16, que normalmente la Biblia no describe cómo eran físicamente ciertos personajes, ciertos protagonistas. Pero lo que leímos de David, la Biblia sí menciona físicamente cómo era el rey David. Fíjense, vayamos rápido a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová estaba con él. Hermanos, este versículo está hablando de David. Lo volvemos a leer. Uno de los criados respondió diciendo, con Saúl, quien era el rey en ese momento, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. David, su padre Isaí, venían de Belén, que sabe tocar, que es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová estaba con él. Entonces, hermanos, ya para ir aterrizando esta introducción acerca de David, vemos que David era músico en primer lugar. David era músico.
Si nosotros leyéramos todo este capítulo, el versículo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 23, se destaca lo siguiente. Ahí aparece que David sabe tocar. David sabe tocar. Entonces era un hombre que tenía habilidades musicales. De hecho, más adelante en otro estudio vamos a ver cómo David trabajaba en el palacio de Saúl, y cuando David tocaba, dice la idea que todos los tormentos, todas las ansiedades que tenía el rey Saúl, justamente cuando David tocaba, se calmaban, ¿verdad? Se calmaban. Entonces David era un músico, ¿verdad? Era un músico, era una persona que sabía tocar, ¿verdad? Era todos los salmos que conocemos, se le dice que es el himnario, ¿verdad?, de Israel. Son canciones, es poesía, son poemas, son cantos hechos por el rey David, ¿verdad? Ahora, hermanos, cuando decimos que David era un músico, esto no tiene una finalidad artística o de entretenimiento, ¿verdad? En la antigüedad, la música siempre estaba al servicio de la religión y de la espiritualidad, ¿verdad? Y se creía en la antigüedad que ser músico tenía funciones curativas y liberadoras, ¿verdad?, para la vida de las personas. Entonces, aquí ya se va viendo dos contrastes interesantes entre Saúl y entre David. Mientras David era favorecido por Dios porque Jehová estaba con él, Saúl era atormentado por el Señor, ¿verdad? Por el Señor. Entonces nos damos cuenta cómo David era un joven que tenía virtudes musicales, tenía dones musicales, y más adelante lo vemos como el poeta y el salmista de Israel. Ahora, hermanos, ¿qué era lo que David tocaba? Porque no solamente es importante mencionar que él era músico, sino que la Biblia también nos dice que David tocaba el arpa o la lira. El arpa es un instrumento musical que normalmente tiene entre 3 hasta 12 cuerdas, ¿verdad? Ahora, hermanos, cuando vemos que David tocaba el arpa en esta época era un instrumento caro, ¿verdad? Era un instrumento que no cualquier persona tocaba, ¿no? Normalmente solo la persona de la aristocracia podía tocar el arpa porque era un instrumento caro. Entonces, eso de que David a veces se lo pintan en las películas o en películas para niños, de que David venía de una familia pobre, de bajos recursos, lo más seguro es que todo lo contrario, hermanos. David venía de una familia buena, conocida, y una familia famosa, ¿verdad?, en Belén. Entonces David, al tocar el arpa, era un hombre, ¿verdad?, que venía de una buena familia porque era un instrumento que no todas las personas podían tocar. No solamente era músico, también vemos cuál era su posición económica y social. El versículo que vimos en el versículo 18 dice que sabe tocar, pero después dice, y es valiente y vigoroso. ¿Verdad? Es valiente y vigoroso. Normalmente la gente piensa que cuando dice que es valiente y vigoroso, está hablando desde una perspectiva militar, ¿verdad? Pero no está hablando desde una perspectiva militar, hermanos. Más bien habla desde una perspectiva social. ¿Verdad? ¿Cómo era David socialmente? Por ejemplo, esta expresión valiente y vigoroso también se hace referencia al padre de Saúl, ¿verdad? Y no está haciendo referencia a lo militar, sino que el padre de Saúl era un hombre de negocios. Y si la Biblia estuviera haciendo referencia a lo militar, entonces no tendría sentido que después mencione que David era un hombre de guerra, ¿verdad? Era un hombre de guerra. Entonces, cuando dice que era valiente y vigoroso, está hablando, hermanos, en cuanto a lo económico y a lo social. Recordemos, hermanos, que en esta época no había sistemas bancarios desarrollados, no había dinámicas monetarias efectivas. ¿Cómo se medía la riqueza en esta época? En términos de tierra y ganado. ¿Cuánta tierra tienes? ¿Cuánto ganado
tienes, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí vemos que David era un hombre valiente y vigoroso. Por eso te decía, a veces tenemos la imagen que David era un pobrecito pastor de ovejas, de clase social baja, y la Biblia no menciona eso, ¿verdad? David no era un pastor económicamente pobre y David no era un hombre rezagado social, ¿verdad? David era uno de los herederos de la fortuna familiar que se asociaba justamente con la crianza y con el pastoreo de ovejas. De hecho, si vemos parte de la familia de David que mencionamos hace rato a Boz, ¿verdad? Que es el bisabuelo de David, ahí en Ruth se menciona que Boz era un hombre prominente y rico y rica, ¿verdad? Entonces David, hermanos, venía de una buena familia, era un hombre valiente y vigoroso. Entonces no nos imaginemos a un hombre de bajo recurso y así, porque la Biblia no lo presenta de esa manera. También versículo 18 dice, sabe tocar, es valiente y vigoroso, y también menciona, es un hombre de guerra. Hombre de guerra. ¿A qué hace referencia aquí la Biblia? Que David era una persona con experiencia militar. ¿No te pasó que de chiquito viste una película de David venciendo al rey Goliat y ponían a David como alguien sin experiencia, como alguien que no sabía pelear, como alguien que no sabía ni siquiera cómo agarrar una espada? La Biblia no presenta, hermanos, así al rey David. La Biblia presenta a David como un hombre de guerra, ¿verdad? Un hombre de guerra. Entonces esa imagen que muchas veces tenemos del rey David no es como la Biblia, ¿verdad? Lo está presentando. Ahora, la Biblia no nos menciona cómo David adquirió esta experiencia militar. Simplemente se menciona que él era un hombre de guerra, ¿verdad? Un hombre de guerra. David tenía experiencia militar y ya como rey vemos justamente toda la experiencia que él tenía por todas las batallas que ganó. También se menciona a David de que era prudente en sus palabras, ¿verdad? Prudente en sus palabras. Estamos en el versículo 1 Samuel 16, 18, ¿verdad? Prudente en sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? David tenía facilidad de palabras, ¿verdad? Tenía facilidad de palabras. Recordemos que él estaba en una época, en una sociedad, ¿verdad?, donde era difícil sobrevivir justamente en el ámbito militar, político y justamente con la alta sociedad. Pero David era un hombre que justamente era prudente en sus palabras. Podríamos decir que él tenía una buena capacidad para comunicarse con claridad y con inteligencia. Y en último lugar, hermanos, se menciona que David era un hombre hermoso. Era un hombre hermoso. Esto otras versiones lo dicen de buena presencia. La traducción literal sería persona de forma, ¿verdad? Persona de forma. Entonces, también se habla de que José era un hombre hermoso, también se hace referencia a Moisés, también se hace referencia a Saúl, también se hace referencia a Esther, dice la Biblia que era de hermosa figura y de buen parecer. Entonces David ya entra con todo este grupo selecto de personas donde la Biblia los presenta que ellos eran hermosos. Y lo más importante, hermanos, en la vida de David, que Dios estaba con él. Verá, Dios estaba con él. Esto es lo más importante, fuera de lo físico, fuera de los dones musicales que él tenía, parte de la forma de que él era bueno para hablar, de la literatura, fuera de lo militar, lo más importante, el Señor estaba con él. Y esta era justamente la razón de sus triunfos. David era una persona afortunada porque Dios estaba, hermanos, con él. Vamos a dejar hasta aquí este estudio. Yo creo que hemos dado un buen panorama
acerca de este personaje. Recordemos que hoy apenas es la introducción y los animamos a que en el futuro no se pierdan ninguno de esos capítulos para que sigamos aprendiendo acerca del rey David. Dios los bendiga.